¿Qué es la felicidad? Si yo pretendiera, a pesar de tener la mejor intención, deciros a vosotros lo que es la felicidad, qué equivocado estaría. Sin embargo, sí creo que juntos podemos hacer una reflexión, hacernos preguntas, mirar donde normalmente no miramos y a lo mejor descubrir aquello que está oculto precisamente porque nunca miramos allí. El arte de la pregunta es un arte esencial. El propio Albert Einstein decía que la clave no es encontrar respuestas a las viejas preguntas, sino hacernos preguntas que nunca antes nos habíamos hecho. ¿Por qué son tan importantes las preguntas? Porque a lo mejor de lo que estamos hablando no es de un enigma. A lo mejor la felicidad no es un enigma. La felicidad a lo mejor es un misterio. ¿Cuál es la diferencia entre un enigma y un misterio? Es una diferencia muy clara, muy diáfana. Un enigma es aquello que la ciencia, con su trabajo, con su tiempo, con su dedicación, será capaz de descubrir. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tecnología. Pero los misterios desafían nuestra forma tradicional, nuestra forma lógica de pensar, precisan de la existencia de lo que se llama una razón ampliada. ¿Y cómo me puedo posicionar yo frente a un misterio? Porque frente a un enigma yo entiendo cómo me he de posicionar. Utilizo mis tecnologías, mido, peso, calculo. Pero ¿cómo me posiciono frente a un misterio en caso de que la felicidad fuera un misterio? Pues también nos lo decía Einstein. Frente a los misterios hay que posicionarse desde el asombro, la curiosidad y la humildad. Porque los misterios no se descubren, los misterios se desvelan. Por tanto, si la felicidad fuera un misterio y no un enigma, nosotros lo único que podemos hacer es ponernos en unas condiciones adecuadas para que ese misterio, esa felicidad, se desvele ante nosotros y podamos experimentarla. Estoy convencido que todos vamos a salir de aquí con una idea más clara, con una idea más luminosa de eso que es la felicidad. No un destino, no un lugar al que ir, sino una forma de vivir, un camino que recorrer, una forma de ser y de estar en el mundo. Pero dado que el ser humano es un ser que tiene tantos planos que no se pueden separar, pero sí distinguir, es importante recordar el peso del lenguaje. Ya lo dijo el gran filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Eso quiere decir que tenemos que diferenciar, porque cuando tú diferencias y tú distingues, tú ves con más claridad. Y no podemos hablar y confundir dos términos que son diferentes en su naturaleza. Una cosa es el bienestar subjetivo, con gran elocuencia y con gran belleza, aquello que colma los sentidos. Yo veo algo bonito y colma mi vista, me tomo una comida rica y colma mi gusto. Pero la felicidad no es lo que colma los sentidos, es lo que colma el corazón. ¿Están conectados? Seguro que sí. También son diferentes. Vamos a abordar aquí no el concepto de bienestar subjetivo, sino un concepto mucho más desafiante, el de la felicidad. ¿Qué es? ¿Qué podría ser para cada uno de nosotros? ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo puede uno ponerse en una situación adecuada para que ese misterio, en caso de que lo fuera, se desvelara? Porque veréis, si solo hablamos de la felicidad cuando estamos calentitos, cuando comemos bien, cuando tenemos trabajo, cuando ganamos una cierta cantidad de dinero, cuando tenemos un cierto prestigio, no estamos hablando de felicidad. Hay que entender la felicidad cuando el bienestar subjetivo desaparece. Por supuesto que también la felicidad tiene una conexión con el bienestar subjetivo. No es un dilema, no es lo uno o lo otro, sino un contraste, lo uno y lo otro. Hay que entender la felicidad cuando aparecen los tres grandes oponentes del ser humano. El mal. Tanto el mal físico como privación de un bien necesario. La ceguera es un mal físico porque es la privación de la visión. Como el mal moral, la injusticia,
la violencia, el daño de esas personas que son tus hermanos, en presencia de la muerte y en presencia del sufrimiento. Por eso, la pregunta sobre la felicidad es la pregunta sobre el sentido de la vida. No la de dar un sentido a la vida, sino de preguntarse si la vida ya tiene un sentido. Y si nosotros podemos mirar al mal, podemos mirar a la muerte y podemos mirar al sufrimiento sin salir corriendo. Y si hay en el mal, y si hay en la muerte, y si hay en el sufrimiento, más que amar en la vida que temer. Y si merece la pena vivir a pesar de que la vida, muchas veces, para muchas personas, es un verdadero drama existencial. Por eso, ilustra muchísimo sobre la grandeza que el ser humano puede aflorar en presencia de estos tres grandes oponentes. Porque veréis, solo hay un antídoto para el miedo, y es el amor. El amor a un proyecto, el amor a una idea, el amor a un recuerdo. Ese es el antídoto del miedo. Que la felicidad está tan cerca y a la vez tan lejos. ¡Qué enseñanza más profunda! A lo mejor el sentido de la vida tiene que ver con esto. Yo sé, todos sabemos, que nuestra naturaleza biológica precisa de una emoción que es el miedo. Sin esta emoción que es el miedo no hubiéramos podido sobrevivir. Nos hace ser cautelosos, estar más alerta, pero tiene que estar en la dosis adecuada. Más allá ya no es miedo, es pánico. Y hay otra emoción que no está anclada solo a nuestra biología. Por supuesto que necesita de nuestra biología, por supuesto que necesita de nuestras neuronas, por supuesto que necesita de nuestros neurotransmisores, pero está a otro nivel, es el amor. El amor sencillamente como agradecimiento, agradecimiento por las cosas de cada día, agradecimiento porque a lo mejor no vemos, pero seguimos teniendo imaginación. No pueden residir en el mismo corazón el miedo y el agradecimiento, el miedo y la gratitud, porque son incompatibles. Si por la mañana nos fijáramos en todas esas cosas que hay en nuestra vida y que podríamos agradecer en lugar de todo aquello que no nos gusta, experimentaríamos ausencia de miedo ante la vida. La capacidad de perdonar, fácil, claro que no. Pero un corazón resentido es un corazón lleno de ira. En el mismo corazón, repito, el miedo cuando anida en nosotros, en el mismo corazón no puede anidar el miedo y la gratitud. Si nos entrenáramos en el agradecimiento, si nos entrenáramos en la compasión, en la generosidad, en el apoyo, en el consuelo, viviríamos una vida con un nivel de miedo radicalmente distinto. Y estaríamos en condiciones mucho mejores para que se desvelara ese misterio, que probablemente es la felicidad. Por eso, al final, pues a ver si a lo mejor en la vida no hay amigos ni enemigos, sino simplemente maestros. El gran Confucio, 25 siglos atrás, en China, decía: si ves a un hombre bueno, imítale. Si ves a un hombre malo, examínate a ti mismo. Por eso, para mí, el sentido de la vida, la base de la felicidad, es plantar semillas de esperanza, de ilusión, de confianza, de entusiasmo, de inspiración, y aceptando que en esas semillas existirá la imperfección de eso que tengo de barro, pero también existirá la perfección y la belleza de eso que tengo de Dios.